En mis transmisiones yo nunca he preparado y he pensado, bueno, tengo que decir esto, si es que esto pasa, nada en absoluto. Lo mejor es cuando brota simultáneamente al momento, ya está listo el pitcher, viene el lanzamiento, batazo profundo al jardín central. La pelota se va y despídala con un beso. Se fue de cuadrangular. ¡Wow! ¡Bravo! Esto es 5 preguntas. ¿Qué tal? Les habla María Elena Salinas. Uno de los deportes más emblemáticos de Estados Unidos es el béisbol. Su historia está profundamente entrelazada con la cultura del país. Le llaman el pasatiempo nacional. Bueno, es innegable que los latinos hoy en día juegan un papel enorme en el deporte, tanto como jugadores como fanáticos. Un 30% de los peloteros de las grandes ligas son latinos o son originarios de América Latina. Y uno de los equipos que más influencia tuvo en diversificar el deporte fueron los Dodgers. En 1947, cuando aún eran los Dodgers de Brooklyn, Nueva York, firmaron a Jackie Robinson, el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas. Para esa época fue una movida muy atrevida. Y una década después dieron el brinco a Los Ángeles, California. Y fue ahí donde el dueño del equipo, Walter O'Malley, tomó otra atrevida decisión. Los partidos de los Dodgers serían transmitidos en español. El encargado de esas transmisiones sería un inmigrante ecuatoriano que se convertiría en la voz de los Dodgers por nada más y nada menos que 64 temporadas. Jaime Jarrín se convirtió en un ícono con sus célebres frases como "se va, se va, se va" y "despídala con un beso". No sé si me salió bien. Su voz es conocida por los fanáticos latinos del béisbol y su trabajo reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, inducido en el Salón de la Fama de la Asociación de Locutores de California, entre otros reconocimientos, y fue el primer latino en ingresar al Salón de la Fama de Béisbol. Como si fuera poco, tiene 7 anillos de series mundiales. Qué placer que hoy nos acompañe en 5 preguntas el legendario Jaime Jarrín. Un aplauso, Jaime. ¿Cómo estás? Qué gusto. Marilena, muchísimo gusto en saludarte, un placer enorme, un orgullo para mí estar en tu programa. Te extraño mucho, recuerdo cuando eras niña, venías a los estudios de radio, estabas estudiando y practicando locución, y ahora eres toda una ejecutiva maravillosa, algo digno de ejemplo, en verdad. Ay, gracias, Jaime. La verdad que, bueno, tantos años de conocerte, aunque no te he visto en décadas, siempre te recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto y con muchísima admiración. Y bueno, me trajiste recuerdos de mi época en que estuve en radio, que fue hace varias décadas. Pregunta 1. Vamos a comenzar con tu llegada a Estados Unidos. ¿Cuándo llegaste y por qué emigraste a Estados Unidos de Ecuador? Bueno, llegué a Estados Unidos precisamente un 24 de junio de 1955. Vine a Estados Unidos porque deseaba ampliar mis horizontes. Yo era ya un locutor establecido en Quito, Ecuador, mi ciudad natal. Era una emisora muy famosa, cultural, HCJB, La Voz de los Andes. Teníamos un programa vivo los domingos. Entonces, tú ya eras cronista deportivo. ¿Tu programa era de deportes? No era deportivo, no, yo era un periodista radial. No había yo hecho nada en absoluto en deportes. Yo fui locutor del Congreso Nacional del Ecuador, de la Cámara del Senado, durante 3 años, y me dediqué únicamente a eventos especiales y a noticias. Trabajé en Radio Quito y en la redacción del periódico El Comercio aprendí yo a redactar noticiarios cortos de 3, 4, 5 minutos. Y como periodista radial vine a Estados Unidos y logré trabajo en KW, precisamente en el departamento de noticias. Wow, ¿tú ya eras fan del béisbol antes de No, convertirte en la voz de fíjate, los Dodgers cuando llegaste? Marilena, yo soy un caso muy especial, muy particular, porque yo nunca había visto un juego de béisbol en mi vida hasta que vine a este país en 1955, porque en Quito no se juega en absoluto béisbol. En Guayaquil se juega algo de béisbol,
pero en Quito absolutamente nada. Y aquí fue que vi el primer juego de béisbol en un estadio de ligas menores porque no había equipo de grandes ligas en Los Ángeles. Así es que en el 55 me dio curiosidad por invadir el campo del deporte porque pues yo era muy aficionado al deporte, practicaba atletismo en el colegio, un poco de fútbol, fútbol soccer también, pero nada más. Pero béisbol absolutamente no había visto ni un solo juego. Claro, pero para poder describir y narrar un partido se tiene que saber absolutamente todo, no nada más del equipo, de cómo es el juego, un poquito de historial. ¿Cómo aprendiste el deporte? Porque hay mucho que aprender para poder narrar ese tipo Bueno, de resulta que yo, partidos. como te dije, yo llegué en junio del 55. En octubre del 55 se realiza en Nueva York la Serie Mundial entre los Dodgers de Brooklyn y los Yankees. Y yo me di cuenta en Los Ángeles, pues había una cantidad enorme de gente que estaba frente a los televisores, en los restaurantes, en los hoteles, en los negocios, en la calle, gente arremolinada frente a un receptor de radio escuchando estos juegos de Nueva York. Y dije yo, ¿qué es eso? Me dijeron, es el béisbol de grandes ligas. Y pues me despertó la curiosidad y entonces empecé a ir los fines de semana al Gilmore Field de Los Ángeles, que estaba en la zona occidental de Los Ángeles, en la calle Fairfax, y luego en el Wrigley Field, en la zona sur central de Los Ángeles, donde jugaban a Los Ángeles Angels. Y empecé ahí a escudriñar el béisbol porque me llamó la atención. En 1958 los Dodgers se mudan de Brooklyn a Los Ángeles. El presidente y dueño de KWKW, el señor William Beaton, un día nos llama a su oficina, a todos los empleados de la radio, para comunicarnos que había firmado un contrato con los Dodgers para transmitir los juegos en español. Y dijo, necesito 2 cronistas. Y mirándome a mí me dijo, Jaime, yo quiero que tú seas uno de los 2. Yo me quedé helado. Porque si bien ya sabía un poquito el béisbol, tenía idea lo que era el béisbol, pero no como para ponerme frente a un micrófono. Entonces le dije al señor Vito, muchísimas gracias, pero no puedo aceptar la oferta porque no me siento capacitado. Él me quería mucho y estaba joven también, y entonces me dijo, Jaime, tú tienes un futuro, porque yo estaba transmitiendo boxeo desde el Olympic Auditorium todos los jueves, y me dijo, veo que tienes tu aptitud para los deportes, estás transmitiendo el boxeo muy bien, y me dijo, te voy a dar de plazo 1 año, prepárate porque yo quiero que tú estés allí. Y así fue como en 1958 estuve leyendo todos los libros habidos y por haber de béisbol, revistas. En esa época pues no había lo que tenemos ahora en Internet, que uno va al Internet y encuentra toda la información necesaria. Así es que empecé a estudiar mucho y en el 59 poquito a poco comencé como ayudante de René Cárdenas, que era el número 1 en la cabina. Y así empecé en 1959 creyendo que me iba a quedar en el béisbol unos 5 o 6 años y luego pasar a otra cosa. La televisión en español estaba naciendo. En el Ajá. 62 fue inaugurado el canal 34 en Los Ángeles y dije, tal vez la televisión va a ser mi próximo paso. Eventualmente estuve en la televisión en el Canal 52 durante 8 años, desde que fue Telemundo, y antes de Telemundo estuve como director de deportes en la televisión, pero Marilena, a diferencia tuya, a mí nunca me gustó la televisión por las restricciones de tiempo, porque yo hacía los deportes en el noticiero grande de las 6 de la tarde, y me decían, Jaime, tienes 2 minutos para deportes. Ok. Exacto. Venían y me decían, Jaime, ocurrió algo, te vamos a cortar a 1 minuto y medio, te vamos a cortar a 1 minuto. Y yo les decía, ¿qué puedo hacer yo en 1 minuto? Con dar los resultados, con dar los scores, se me va el minuto. Y por eso no me gustó la televisión. Además Qué me curioso, es acostumbré. cierto. Bueno, yo fui a televisión que en 1981, casi empecé yo en el canal 34, y me acuerdo que también uno de los retos más grandes, yo salía a hacer 3 reportajes al día y tenían que ser más cortos. Entonces yo tenía que cortar y decir, pero qué corto, si todo lo que estoy poniendo es importante, ¿cómo voy? Siempre para mí fue difícil tener que hacer reportajes de 2 minutos o menos.
Perdón que te interrumpí, sigue. No, no, así fue. Entonces, pues por eso no me gustó. Sin embargo, permanecí 8 años en el Canal 52 hasta que renuncié y me dediqué totalmente al béisbol. Yo siempre logré combinar la radio, KWKW, el béisbol y la televisión y comerciales también. Así es que pues no dejé la radio. Y lo que creí que iba a ser una cuestión de 5 o 6 años con los Dodgers se prolongó a 64 años consecutivos con los Dodgers. Continúo con los Dodgers ahora como embajador. Me nombraron embajador cuando me decidí jubilarme porque ellos saben que pues me convertí en verdad en la imagen de los Dodgers ante la comunidad mexicana particularmente y latina en general aquí en el sur de California. Pero los Dodgers me convirtieron en el primer empleado en la historia de la franquicia que se remonta a 140 años en recibir un contrato de por vida, un lifetime contract. Pues es lo menos que pueden hacer después de 64 años que llevas con ellos. Pero, a ver, ¿por qué es que decidió Walter O'Malley transmitir los partidos en español? Bueno, el señor O'Malley tuvo la visión de estudiar el sur de California. Lo primero que él hizo fue embarcarse en un helicóptero y recorrer todo Los Ángeles para ver la composición social de la ciudad. Y se dio cuenta que había una cantidad enorme, enorme de latinos, particularmente, diría yo, mexicanos. En aquel entonces, en los 50, pues yo diría que de la población latina aquí, un 95% era mexicano, un 2%, 3% era centroamericano y un 2 o 3% sudamericano. O sea que la concentración muy grande estaba en el este de Los Ángeles únicamente. Tal es así que KWKW tenía enfocadas sus antenas hacia el este de Los Ángeles. Hoy la comunidad se ha esparcido tanto que tú encuentras en el Valle San Fernando, en el Valle En San todos lados. Gabriel, en todas partes hay latinos, hay mexicanos en particular. Entonces el señor O'Malley vio que el latino iba a constituir eventualmente, si se cultivaba bien el mercado latino, iba a constituir un fan base sumamente poderoso para los Dodgers. Y eso pues ha beneficiado grandemente, no tan solo a los Dodgers, sino a todo el béisbol de grandes ligas en general. A finales de los años 50, principios de los 60, ¿ya había jugadores latinos en esa época y los fanáticos latinos ya tenían fuerte presencia en los partidos o apenas estaban empezando a conocer el deporte también? Habían muy poquitos, en verdad, muy poquitos mexicanos, casi ni uno o dos por aquí, por allá, pero podías contarles con los dedos de una mano a los latinos. Roberto Clemente, uno de los primeros, Juan Marichal y varios más, pero muy poquitos. Y lo mismo que la afición latina. Cuando yo empecé con los Dodgers, los latinos que venían al Coliseo de Los Ángeles y luego a Dodger Stadium eran de un 8 a un 10%. En la actualidad, en el estadio, los latinos constituyen el 46% de los presentes. En el cuarto y quinto inning que yo solía descansar, salía a darme un paseo por el interior del estadio había lugares en los que yo oí hablar más español que inglés. Y al principio también los latinos estaban concentrados en los bleachers, o sea, allá en las partes más lejanas del estadio o en el piso superior, en el más baratito. Pues en cambio ahora hay latinos en todos los niveles del estadio, en los asientos sumamente costosos. Hay asientos que valen $1,500 en Dodger Stadium por noche. En todos los niveles del estadio tenemos ahora latinos y eso pues me da un gusto enorme porque vemos que estamos progresando y estamos superándonos. Pregunta 2. Yo recuerdo cuando yo era niña, mi papá me llevaba al Dodger Stadium a ver los partidos, Claro, ¿no? claro, claro. Recuerdo cuando pegó la Fernandomanía en Ah, Los sí. Ángeles. Sí, yo estaba ahí. Te cuento que yo todavía no estaba trabajando en televisión ni en radio. Yo trabajé en radio también antes de trabajar en televisión. Yo empecé mi carrera en radio. Y
¿Te acuerdas de Tony DeMarco, que fue representante de Claro, Fernando? lógico, Bueno, él fue lógico. el primero que me puso un micrófono en la mano para que yo empezara a narrar. Yo era súper tímida. Entonces narraba los desfiles que había, ya sea de 5 de mayo, 16 de septiembre. Y hubo uno en Disneylandia y Fernando era la persona que era el mariscal de ese El Gran desfile. Mariscal, sí, cómo Y no. en esa época todo el mundo del público estaba diciendo: "Pide el millón, pide el millón, pide el millón", porque fue el primer jugador que que pidió $1,000,000. Efectivamente, fue el primer lanzador que obtuvo un millón de dólares porque él se declaró agente libre y tuvo ese... No, no, la Fernando Manía, Marilena, fue un capítulo tan especial y particular en mi vida y en el desenvolvimiento del béisbol de Grandes Ligas. ¿Tú crees que la fascinación que había con Fernando Valenzuela fue por sus habilidades como pelotero o porque fue el primer mexicano en ser contratado por los Dodgers? Hubieron varios factores se combinaron para crear ese fenómeno tan grande de la Fernando Manía. Fernando llegó a los 19 años de edad, no hablaba una sola palabra de inglés, era gordito, facciones indígenas, pelo largo y una sonrisa extraordinaria. Tenía un carisma maravilloso, en verdad, que cautivó a las multitudes. Él llegó a los Dodgers, recuerdo perfectamente, en septiembre de 1980. Estábamos en Houston y como siempre cuando llegaba un pelotero latino me pedían que fuera a recibirlo y que le indicara las restricciones que existen dentro de los camerinos, dentro del estadio y que le explique todo. Así es que me informaron que llegó este muchacho procedente de San Antonio, Texas. Bueno, ya teníamos información sobre él, porque ya en San Antonio, clasificación AA en ligas menores, se destacó grandemente. Lanzó creo que 19 o 20 entradas consecutivas sin permitir carreras, o sea que ya teníamos noticias de él, pero nunca, nunca nadie creyó que iba a convertirse en el fenómeno que se convirtió. Para mí, la Fernando Maní empezó en 1980, no en 1981. En 1980, Marilena, los Dodgers terminaron la temporada 3 juegos atrás de los Astros de Houston y faltaban 3 juegos para terminar la temporada y los Dodgers ganaron los 3 juegos y terminaron empatados con los Astros por el primer lugar y fue necesario un juego extra. Muchos creyeron que Fernando, que había visto acción como relevista en esos 3 juegos previos, debía empezar el juego, pero la sorda creyó que era pedirle demasiado a un muchachito de 19 años que acababa de llegar a Grandes Ligas a que inicie el juego más importante del año. Así es que yo estuve de acuerdo con la sorda. Y lamentablemente los Dodgers perdieron ese juego. Fernando entró al juego ya en el sexto inning cuando estaba perdido prácticamente el juego y ahí empezó todo. En esa serie final fue cuando el público descubrió a Fernando porque tuvo 3 actuaciones extraordinarias y fue una cosa increíble. Y en el 81, claro, le asignaron el juego inaugural y ahí empezó lo que resultó ser un fenómeno extraordinario no solo deportivo, sino sociológico aquí en Estados Unidos. Me acuerdo que todas aquellas de publicidad querían empleados bilingües. Las clases de español de las universidades aquí en el sur de California se llenaron de alumnos que estaban ansiosos por aprender español. Fue una cosa extraordinaria, en verdad. Wow, qué impacto tuvo, la verdad, que yo me acuerdo un poquito de él, pero esa parte no me la sabía. Increíble. ¿Qué otros jugadores latinos se han destacado con los Dodgers y qué tipo de interacción hubo con ellos de tu parte? Porque yo sé que con Fernando también fuiste su traductor por un tiempo, ¿no? Bueno, yo estuve con Fernando como su intérprete, como su traductor durante 3 años, porque cuando él llegó, pues no hablaba absolutamente inglés. Eso, debo admitir, me ayudó muchísimo a mí en mi carrera, porque hasta entonces yo era muy conocido, pero únicamente aquí en el sur de California. Pero gracias a Fernando, a que estuve con él en todas las conferencias de prensa, pues ya en Nueva York, ya en San Luis, en Chicago, en Atlanta, empezaron a saber quién era Jaime Jarrín. Y yo creo que ese fue un factor importante para que me consideraran y finalmente me exaltaran al Salón de la Fama en Cooperstown. Wow, bueno, qué suertudos ellos, ¿verdad? Que te pudieron conocer. ¿Hubo otros jugadores que se destacaron?
también con los Dodgers? ¿Otros Pues con los latinos? Dodgers, Marichal llegó pues, y lanzó pocas semanas con los Dodgers. Charolito Horta, cubano, pero más mexicano porque él nació en México y se consideraba mexicano, estuvo con los Dodgers. Luego después ya llegaron varios peloteros que precedieron a Fernando Valenzuela. Llegaron pues Valdés, llegaron Osuna, varios mexicanos en verdad. Bueno, un poquito de historia. Quizás muchos no lo saben, pero ya había peloteros latinos en los años 20 y 30, sobre todo cubanos, y eran puestos en lo que llamaban the Negro Leagues. ¿Cómo ves tú el legado de esos jugadores y su influencia en la integración de los latinos en las grandes ligas hoy en día? Bueno, Jackie Robinson lógicamente fue la piedra angular para el desenvolvimiento del béisbol hacia el mercado latino. Él rompió la barrera racial que existía aquí. Ningún jugador afroamericano podía participar en grandes ligas y Jackie Robinson fue el primero. Sufrió muchísimo porque fue víctima de ultrajes físicos inclusive y verbales, lógicamente. Fue algo tremendo. Luego Roberto Clemente, un puertorriqueño extraordinario, para mí uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, pues abrió las puertas para que jugadores cubanos particularmente y puertorriqueños particularmente llegaran a grandes ligas. Ahora tenemos una afluencia tremenda de venezolanos. Sí. Muchos jugadores venezolanos están destacándose enormemente en grandes ligas. Yo diría que en los últimos 10 años Venezuela ha suministrado a los Dodgers un contingente extraordinario de los peloteros de muchísima calidad. Hablando de los jugadores latinos, hoy en día son, ¿qué? Aproximadamente 30% de los peloteros. ¿Qué crees tú que tiene América Latina y el Caribe que desarrollan tantos jugadores, estrella? Muchos jugadores han visto el éxito extraordinario logrado por varias de las grandes figuras y para ellos la única forma de salir de la pobreza, de salir de ese ambiente restringido, que no tienen oportunidades, es jugando béisbol. Y los que llegan a grandes ligas son personas que han empezado a cultivar el béisbol a los 4, 5, 6 años de edad. Crecen con el béisbol, particularmente en la República Dominicana, es algo increíble, es una religión prácticamente. Y los niños desde los 3, 4 años, yo creo que primero saben batear que antes que gatear. Y es algo extraordinario. Yo creo que es algo extraordinario y ese es el resultado que vemos en grandes ligas, un éxito extraordinario, peloteros que ahora están ganando cantidades exorbitantes para muchos de dinero, pero que se los merecen. Sí, es curioso, porque me recuerdo, una de las primeras veces que fui a República Dominicana, yo fui a cubrir una elección presidencial, pero estaba haciendo otro tipo de historias de color. Claro. Entonces fui a San Pedro de Macorís Oh, sí, cómo no. y, ahí me habían dicho: "Mira, tú pregúntale a cualquier niño bolero que esté limpiando zapatos en la calle qué quiere ser cuando sea grande y te van a decir que pelotero". Dicho y hecho, llego a San Pedro de Macorís, le pregunto a todos los niños que veo en la calle qué quiere ser cuando seas grande y todos dicen Claro, peloteros. claro, Pero sí, claro. desde entonces, hoy en día, San Pedro de Macorís está lleno de centros de entrenamiento de las grandes ligas, Iván, y tiene gente que vive ahí reclutando a estos muchachitos. Efectivamente, casi todos los equipos de grandes ligas tienen ahora academias. Los Dodgers fueron los primeros en fundar una academia muy cerquita de Santo Domingo, en un pueblito pequeño que se llama Guerra. Ahí tienen los Dodgers su academia, ahí es donde se han formado varios de los peloteros, no solo de los Dodgers, sino de otras organizaciones. Y ahora prácticamente todas las organizaciones de grandes ligas tienen sus academias y están cultivando el béisbol en una forma extraordinaria. Pregunta 3. Bueno, además de ser clave en el deporte como jugadores, los latinos y los inmigrantes son pieza clave también como espectadores, como fanáticos del deporte. ¿Qué los atrae tanto a los partidos? Sabemos que, bueno, como en República Dominicana, México sí se juega el béisbol, en Puerto Rico también, pero uno piensa latinoamericano, lo que le gusta es el fútbol nada más, pero no. ¿Qué está atrayendo a tantos latinos en Los Ángeles y otras partes del país a los estadios de béisbol? Bueno, es extraordinario.
yo voy a restringirme a Dodger Stadium, que es el lugar donde yo he estado tanto tiempo, pero en Dodger Stadium es una cosa increíble. Nosotros, cuando tenemos 48,000 personas, nos quejamos. ¿Cómo es posible solo 48,000 cuando deben estar aquí 52,000? Y el promedio de asistencia a los Juegos de los Dodgers es ahora de 50,000 personas por juego. Con lo interesante del caso, Marina, en el hecho de que se juegan 162 juegos al año. Es algo increíble, nadie puede comprenderlo. Aquellos que están estudiando el béisbol dicen, es algo increíble. Jugar 162 partidos de temporada regular es algo increíble. Wow, imagínate, y si casi la mitad son latinos, entonces juegan un papel muy importante en el éxito de los Dodgers y de todos los otros equipos de béisbol. Cuando comenzaron las redadas hace unos meses atrás en Los Ángeles, al principio criticaron a los Dodgers por no pronunciarse al respecto. Eventualmente, por supuesto que lo hicieron y donaron $1 millón para apoyar a familias inmigrantes afectadas por las redadas. ¿Tú hablaste con ellos al respecto? ¿Te pidieron tu opinión cuando comenzó todo eso? No, no directamente, en una forma indirecta me preguntaron mi parecer y yo les dije, pues yo felicité al equipo porque había el equipo rechazado abrir las puertas a agentes federales que quisieron instalarse en Dodger Stadium como centro de operaciones en estas batidas que están haciendo contra los inmigrantes. Y pues felicité a los Dodgers por haberse negado a permitir eso y por haber iniciado un donativo de $1 millón, que es el primero de varios que van a seguir realizando para ayudar a las familias que se ven afectadas por estas batidas increíbles que estamos viendo aquí en Los Ángeles particularmente. Sí, me acuerdo cuando también le negaron la entrada a agentes de ICE al estacionamiento del estadio de los Dodgers. Yo pensé que era porque iban a tratar de atrapar gente, pero no sabía que querían establecer ahí sus headquarters, ¿no? Es increíble. Exactamente, su centro de operaciones para continuar con estas batidas, estos ataques a la comunidad. Y los Dodgers inmediatamente se negaron y no permitieron. Hubo un problemita allí en las puertas de entrada principal de los Dodgers, pero pues tuvieron que, con el rabo entre las piernas, como se dice, a darse las vueltas y alejarse de los agentes federales que quisieron establecerse en Dodger Stadium. Pregunta 4. ¿Tú crees que las organizaciones deportivas tienen una responsabilidad creciente de abordar esos temas sociales y políticos que Lógico, impactan claro. a la comunidad de sus fans? Efectivamente, sí. Nosotros tenemos un pedestal que tenemos que usarlo en una forma pacífica, en una forma inteligente, para propender al desarrollo de medidas que protejan a los inmigrantes que llegan a este país. Yo soy un inmigrante y siempre lo digo, soy un orgulloso inmigrante y me siento feliz de ser un inmigrante porque yo me considero que los inmigrantes llegamos a este país con el deseo ardiente de propender al desenvolvimiento de nuestra sociedad y al engrandecimiento de este país. Estados Unidos, con sus problemas lógicos, pues sigue siendo el mejor país del mundo y yo en lo particular, yo agradezco mucho que me hayan abierto los brazos y me hayan recibido como inmigrante, pero hay que recalcar el hecho de que nosotros venimos a este país a trabajar, venimos aquí no a usufructuar de los beneficios del welfare o cosas por el estilo. Hay elementos, lógicamente, que se aprovechan de eso, pero el 99% de los inmigrantes somos gente trabajadora, gente que llega a este país a tratar de mejorar su situación y al mismo tiempo contribuir a lo que ha sido Estados Unidos. Es un país que se ha basado en los inmigrantes y los inmigrantes han sido los cimientos de esta gran nación. Y eso dijiste tú precisamente en un post que tú colocaste en tus redes sociales. O sea, tú sí te pronunciaste. ¿Por qué sentiste esa necesidad de hablar públicamente y dar tu apoyo a los inmigrantes? Porque, modestia aparte, yo comprendo que he logrado figurar dentro de la comunidad y la gente pues me ha respaldado durante todos estos años. Mi conducta ha sido proteger particularmente mi imagen de inmigrante y de
persona de bien, persona de trabajo. Entonces yo he tenido la oportunidad de dejarme oír y en verdad que eh, he sido un factor positivo dentro de eso. Por ejemplo, yo he abierto las puertas a muchos colegas a que logren llegar a grandes ligas y se destaquen aquí. Yo he luchado ardientemente porque se nos considere no como personas de segundo grado, nada en absoluto. En muchos lugares yo al principio tuve problemas con los equipos que nos asignaban los lugares de transmisión. Querían, por ser en español, ¿no? Pues no darnos una cabina atrás del home plate, enviarnos al jardín izquierdo, al jardín derecho. Tuve un incidente al respecto en Minnesota. Me acuerdo la primera vez que fuimos a Minnesota porque quisieron mandarme a transmitir desde el jardín derecho, donde yo no veía ni al jardinero derecho ni al center fielder en absoluto. Y protesté y logré, hablé a los Padres de San Diego y a otros equipos para que, pues, con dignidad pidan que se destate como nos merecemos. No somos Claro. personas de segundo grado en absoluto. Y gracias por eso, la verdad. Gracias por luchar por los derechos de los latinos y ser un ejemplo para tantos latinos. Pregunta 5. Bueno, vámonos ya concluyendo con algunos de los recuerdos que hay. Como dije al principio, ¿no? Que me salió súper mal la frase. Hay frases célebres que te atribuyen: se va, se va, se va, despídala con un beso. A ti te sale mucho mejor. ¿De dónde vino? Bueno, sabes que eso empezó hace unos, ¿qué será? Hace unos 25, 30 años más o menos. No recuerdo cuándo, porque en mis transmisiones yo nunca he preparado y he pensado, bueno, tengo que decir esto, si es que esto pasa, nada en absoluto. Lo mejor es cuando brota simultáneamente al momento, y no recuerdo exactamente cuándo empecé a usar esa frase. Ya está listo el pitcher, viene el lanzamiento, batazo profundo al jardín central. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Se fue de cuadrangular. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué Luego tenía recuerdos tan lindos! otra frase que pegó muchísimo y que gustó muchísimo. Cuando ya el juego estaba casi, casi definido, ya en el noveno inning, entonces yo decía, ya estoy viendo las casitas en mi pueblo. Se acerca a su fin esta jornada. Y eso pegó mucho. Y eso ha gustado mucho, en verdad. Has recibido tantos reconocimientos por tu trabajo y por tu contribución al deporte. ¿Cuáles son los más especiales para ti? ¿Qué significa para ti tener estos Mira, reconocimientos, Jaime? María Elena, como tú sabes, tú has recibido también tantos homenajes y cosas. Yo creo que Dios me ha bendecido mucho manteniéndome vigente aquí durante tantos, tantos años. He recibido tantos reconocimientos del Salón de la Fama de Cooperstown. Estoy en total en 6 salones. Otro que es importantísimo, el año pasado me exaltaron al Salón de la Fama de National Radio en Nashville, Tennessee. Eso fue importantísimo porque pues estaban los grandes del micrófono, y ahí han estado Cronkite, han estado Stewart, han estado en verdad los más grandes elementos de radio. Eso ha sido increíble, en verdad. Y bueno, María Elena, yo ya soy pieza de museo, porque yo estoy en el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, en el Smithsonian Institute en Washington. Es algo Wow. increíble, en verdad, eso no lo puedo creer. Pero entre todos los homenajes que he recibido, lo que en verdad a mí me llena de satisfacción es cuando voy al banco o voy al mercado o voy al correo caminando. Hay personas que me detienen y me dicen: señor Jarrín, permítame decirle, pero gracias a usted yo pasé más tiempo con mi abuelito. Gracias a usted mi papá me tomaba de la mano, me llevaba al patio posterior de la casa para escuchar el béisbol y dejar que mi mamá siga viendo sus telenovelas en la televisión en el canal 34. Y me decía: gracias a usted mi mamá se enamoró del béisbol. Cosas así. Eso en verdad es lo que más satisfacción me brinda, y cada vez que lo recuerdo me hincho de gusto, en verdad, porque eso es. Tengo que reconocer y aprovechar en esta ocasión para agradecer al público latino que me ha seguido tantos años, más de 60 años,
Porque como tú sabes, Marilena, en radio y en televisión, si tú no tienes los números, si no tienes las estadísticas a tu favor, pues no persistes, no puedes Claro. mantenerte. Y el público ha sido tan generoso para conmigo, me ha respaldado profundamente durante todos estos tiempos y ha sido pues algo maravilloso. Y aprovecho esta ocasión para depositar toda mi gratitud para con ellos. Ay, sí, bueno, como dice, no se trata de llegar, sino de mantenerte. Y tú te mantuviste por muchísimo, muchísimo tiempo, y por algo debe ser. Algo estabas haciendo bien. Bueno, obviamente, no nada más, el trabajo que hacías, sino lo que tú representaste para tantos. Bueno, aunque tú ya no narras los partidos, como dijiste, sigues siendo, ah, parte de la familia de los Dodgers. ¿Qué es lo que más te gusta de seguir siendo parte de la familia de los Dodgers? Porque imagínate, es tan parte de tu vida que no me imagino que uno se pueda separar Bueno, 100%. mira, Marilena, en verdad debo admitir, no extraño en sí el juego, no extraño. ¿Será que hice pues casi 15.000 juegos en mi carrera? No extraño el juego, extraño el ambiente de Dodger Stadium. Voy al estadio, bajo al terreno, voy al camerino, saludo a los jugadores, les doy un abrazo, comento algo con ellos. Luego subo al palco de prensa a ver a los periodistas, porque guardo yo una gratitud para con los periodistas, porque ellos, tanto en inglés como en español, me ayudaron tremendamente durante toda mi carrera. Entonces subo a saludarles y a ellos también les da gusto verme. Así es que saludo con ellos, busco a los empleados que quedan en el palco de prensa y luego me quedo unos 3, 4, 5 innings y me voy tranquilito a casa sin luchar con el tráfico insoportable del sur de California. Así es que ese es como estamos ahora actualmente, pues manejándonos con los Dodgers. Estoy ayudando, Marilena, a mis dos hijos que establecieron la fundación de Jaime y Blanca Jarrín Foundation para ayudar a estudiantes de escasos recursos económicos a que prosigan sus estudios universitarios. Esa es una labor maravillosa. Ahora dedico todo mi tiempo a ayudarle a Jorge, que es el director de la fundación, porque veo que la necesidad es imperiosa, es urgente, ayudar a nuestros jóvenes que no tienen los medios para sufragar los costos tan elevados de una educación superior. Y en nombre de la comunidad te agradezco muchísimo que lo hagas. Sí, yo conozco y entiendo bien la importancia de las becas y es lo mejor que podemos hacer por nuestra juventud, apoyarlos con la educación. La educación nadie se los puede quitar y es una manera de lograr sus sueños. Así es que gracias por esa beca que tú y tu familia establecieron. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad, el tiempo que me has dedicado. El tiempo que le has dedicado a la profesión, el tiempo que le has dedicado a nuestra comunidad y el cariño con que has tratado y respeto con que has tratado a la comunidad latina, no nada más en Los Ángeles, sino en todo el país. La verdad que eres una persona ejemplar, eres un inmigrante ejemplar y todos esos reconocimientos son muy, pero muy merecidos, Jaime. Bueno, lo mismo digo yo para contigo, porque yo soy testigo en verdad de la forma como te has desenvuelto en una forma tan brillante en verdad, porque como dije, te conocí cuando eras niña todavía, estabas estudiando, estabas en escuela, después estuviste en Radio América, creo que se llamaba Radio América. Radio América y Radio Express Sí, 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 también. sí, como no recuerdo. Entonces he visto cómo te has engrandecido en verdad, porque llegaste al lugar donde llegaste, no es cosa fácil en absoluto, y con mucha dignidad nos representaste a nosotros todos en un medio tan difícil como es la televisión. Y me alegro mucho que tengas este programa, que es una ventana maravillosa de cultura, de acercamiento de nuestra comunidad a lo más íntimo, a las fibras más sensibles de este país. Gracias, Jaimito. Te mando un abrazo. Gracias mil. Un abrazo. A ustedes, qué suerte tienen de poder haber escuchado a Jaime Jarrín, la verdad. Bueno, hasta pronto, hasta la próxima. Nos Adiós. vemos. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.